Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Bienvenidos a una nueva entrega del programa Ángulo 13. Voy a admitirlo nada más empezar, estamos satisfechos con la acogida que está teniendo el programa en esta 10ª temporada, que además ha cambiado de formato, se ha pasado de los micrófonos, de ese entorno radiofónico, a la imagen, al vídeo. Bueno, pues estamos satisfechos y yo quería compartirlo contigo. Vamos a tener en el programa de hoy, por eso voy ágil, no digo rápido, pero voy acelerado porque quiero entrar en contenidos ya. Vamos a tener un tema apasionante, vamos a hablar de brujería. Sí, lo sé, mucho se ha hablado de brujería, se ha escrito de brujería, hemos leído y hemos visto de brujería, pero queremos darle un enfoque diferente. A través de una conversación, de una charla distendida, tocar diferentes flecos referidos a la brujería. Vamos a hacer un programa monográfico. No vamos a entrar en el lado histórico de la brujería, no vamos a hacer una tesis doctoral de la brujería. Podríamos hacerla, pero no es el lugar ni el momento. Vamos a hablar de brujería de una forma distendida, de un tema tan interesante y apasionante como es ese. ¿Existieron las brujas? Sí, pero ¿qué tipo de mujeres eran? ¿Hubo brujos? Sabemos que sí o sospechamos que sí, pero ¿fueron realmente tan perseguidas como nos ha contado la historia o nos ha vendido la literatura? ¿Sigue habiendo brujas hoy en día? ¿Podemos acudir a la casa de una mujer, de una bruja, de una hechicera para que nos dé algún tipo de remedios? Sabemos que existió la Inquisición, pero ¿cuánto de dura fue? Y sobre todo, ¿tenemos algún tipo de neo-inquisición en la actualidad que las persiga? Bueno, vamos a intentar descubrir algunas de esas claves, si no todas, por lo menos la mayoría. Yo me he querido acompañar esta noche con una buena amiga. En casa tenemos un puñado de ellas, tenemos un montón de brujas. Esta ha querido estar presente en el programa Ángulo 13 esta noche y no perdérselo, porque se ha enterado que va a estar con nosotros el buen amigo Alfonso Trinidad, quien ha escrito un libro sobre estos asuntos tan interesantes y con quien vamos a hablar posiblemente no solo de brujería, porque los buenos amigos siempre acabamos hablando de cualquier cosa. Y antes de acabar el programa, me vas a permitir que yo dé unas pinceladas referidas a la brujería, concretamente en Canarias. Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de Ángulo 13. Hacemos una cuenta atrás si quieres, pero es que vamos a comenzar. 3, 2, 1, dentro. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Alfonso Trinidad, buenas noches. Buenas noches, Juanca, ¿qué tal? Qué bueno saludarte en este puente, no sé si puente aéreo, pero en la distancia, ¿no? Cómo nos han cambiado las cosas en la vida. La verdad es que sí, lo que pasa es que cuando uno se está acostumbrado a hablar como nosotros en la distancia, quizás este momento no nos parece tan extraño, ¿no? Porque sigue siendo lo habitual. Claro. Buena la tecnología que tenemos hoy en día, la verdad, para poder seguir haciendo estas cosas, ¿no? Fantástico. Y eso permite que la gente que nos esté viendo pues disfrute de esas charlas que antes teníamos en la intimidad, casi, ¿no? Es cierto. Y también es cierto que, de alguna manera, aquellos que empezamos haciendo radio hace ya un puñado de años, ¿verdad? Hemos tenido que adecuarnos, nos hemos transformado, no sé si de forma natural, en mi caso sí, yo creo que en el tuyo también, a estas nuevas tecnologías que pasan, no sé si a sustituir, pero sí a complementar como mínimo a aquel universo radiofónico en el que nacimos, ¿no? Sí, a mí me da mucha pena, ¿eh? La verdad es que la magia de la radio, la magia de un estudio por la noche, en directo, con solo las voces, eso no nos lo va a dar ni mucho menos las nuevas tecnologías. Sí que permite acceder a muchos otros que antes no se podía. Recuerda cuando uno hacía un programa local, regional, para poder escuchar ese programa que se emitía en tal ciudad, tenías que buscar a alguien que te lo grabara en un radiocassette. Eso hoy ya ha pasado a la historia. Era más romántico, ¿no? Pero también quizás
fíjate, y termino con eso, porque me gusta seguir lanzando un poquito a favor de la FM, a favor de la radio tradicional, es que quizá abrir tanto a que cualquiera pueda hacer programas, cualquiera pueda hacer podcast, está confundiendo un poquito a la gente, ¿no? Y la verdad es que termina por no entender quién tiene capacidad de divulgar y de dar información de manera adecuada y quién está haciendo de manera que ni fu ni fa, ¿no? Entonces, eso quizás todavía necesita de una cierta, no sé, estandarización, llámalo como quieras. De cualquier modo, a lo largo de esta conversación que vamos a tener tú y yo, saldrá el asunto de la radio y el estado de salud, porque cada vez que tú y yo hablamos, sea como sea, acabamos hablando del estado de salud, de la divulgación y otros temas, ¿no? Pero el hilo argumental, si me lo permites, digamos, el motivo, que no necesitamos motivos tú y yo, pero el motivo que nos trae frente a los seguidores de Ángulo 13 es un libro tuyo del que tenía un montón de ganas de hablar desde hace ya tiempo y que tiene que ver con un tema que me apasiona, que es el tema de la brujería. Casa de brujas. Bueno, casa, sabes que en Canarias la Z la pronunciamos poco o nada. Caza, ¿no? De brujas. La auténtica historia de los jueces de la verdad. Menuda bomba explosiva. Hablar de jueces y de verdad cuando hay brujas por medio. Pues imagínate, con algo tan relativo como la verdad, los jueces, las brujas, el bien y el mal. Ya ni te cuento, ¿no? Claro. Le tenía muchas ganas porque, fíjate, al contrario de lo que hace mucha gente, preferí escribir un libro sobre algo que no conocía demasiado, ¿no? Lo normal hubiera sido que hubiera escrito de ovnis, de parapsicología, de fenómenos extraños, pero precisamente el tema de la brujería me impactó mucho cuando empecé a leer un poquito sobre ellos, pero sobre todo cuando visité el Centro de Interpretación de la Brujería que existe en Sant Feliu Sasserras, donde pude adentrarme mucho más en la historia de lo que fue la brujería, no solo en España, sino más concretamente en Cataluña, ¿no? Y quedé sorprendido realmente de lo poco que todavía se sabe en relación a algunas cosas y de lo traumático que fue, ¿no? Realmente fue un periodo enormemente largo en la historia, muy conocido por los historiadores, muy conocido por Hollywood, muy conocido por películas, etcétera, etcétera, pero que aún guarda cosas increíbles y que todavía echamos la mirada atrás y no entendemos cómo pudo el ser humano ser tan bestia. Te lanzaste a escribir este libro aún no siendo, como bien reconoces, tu fuerte, por decirlo así, porque querías descubrir un mundo nuevo, sorprenderte con tu propio libro. Sí, de hecho era así. Y fíjate que la idea inicial no era tanto recorrer la historia de la brujería, sino que la primera propuesta que le hice a los amigos de Planeta, bueno, habían 3 propuestas, una que me encantaba y que lo sacaré más adelante seguramente, pero en este caso a mí lo que me interesaba mucho era el análisis, la biografía, la historia de los cazadores de brujas, es decir, aquellas personas que se dedicaban, por un lado, a ser juez, el que decidía si la bruja iba o no a la hoguera o era sentenciada, y aquellos que iban pueblo por pueblo, municipio por municipio, buscando y persiguiendo a las brujas, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de gente podía ser esta, ¿no? ¿Qué les pasaba por la cabeza? Y en principio tenía que ser cazadores de brujas, ¿no? Era una especie de biografía de diferentes personajes. Me sorprendió mucho que prácticamente no había bibliografía, prácticamente no había información estructurada y sobre todo en castellano sobre algunos de estos personajes. Y la verdad es que entendí que era mejor hacer una especie de doble juego, ¿no? Sí que explicar un poquito la historia de la brujería, a pesar de que ya hay cientos de libros que lo hacen, y dedicarle un tiempo, un espacio a los cazadores de brujas, pero sobre todo para motivar a que los historiadores, que son los que de verdad tienen que escribir sobre esto, se mojen un poco en esas líneas, ¿no? Porque ya te digo que algunos de los que hablo, por Nicolás Remy o alguno de estos, es que no hay prácticamente páginas en castellano en todo el Internet, por decirlo de alguna manera, que hablen de ellos. Curioso, de hecho, tuve ¿no? que traducir algunos documentos del alemán, por ejemplo, para traducir cuestiones de Friedrich Spee, por ejemplo, o de Nicolás Remy en este caso, para poder acceder a esa información. Me sorprendió muchísimo. Y te pregunto, ¿a qué facultad había que ir? ¿Qué formación había que tener para ser un cazador de brujas? ¿O simplemente era un tipo que se apuntaba a perseguirlas, a buscarlas? Personas de un ámbito, un estrato social a lo mejor bajo, no lo sé, pregunto. Sí, sí. Fíjate que no ha cambiado mucho la historia en estos años, ¿no? Es decir, cualquiera que se dedique a algo, obviamente, si no tiene contactos,
no crece, no va adelante. Y aquí ha sido un poco lo mismo. Obviamente tenía que estar relacionado con la religión, eso era importantísimo. Tenía que estar relacionado con la política, tenía que estar relacionado con los estamentos judiciales también, obviamente, dependiendo, ¿no? Porque, como te decía, estaban por un lado los jueces y por otro lado estaba el cazador, el que iba buscando y el que entregaba esas piezas, por decirlo de alguna forma, a los tribunales populares, ¿no? Curiosamente, ahí hay una cuestión interesantísima y que mucha gente todavía no sabe, y es que todavía tenemos ese chip de que los que juzgaban y condenaban a las brujas y los que persiguieron a las brujas, tanto en España como en el resto de Europa, fue la Inquisición, el Santo Oficio. Los frailes. En cierta medida, sí. En cierta medida sí, pero la gran mayoría de juicios, pero muchos, es decir, más del 60 y del 70%, fueron determinados por tribunales populares, que no tenían nada que ver con la Santa Inquisición. Así es. De hecho, por ejemplo, el Santo Oficio, en lo que fue la Corona de Aragón en Cataluña, prácticamente no intervino, no hubo una intervención del Santo Oficio. Fueron más los tribunales populares los que se decantaron por generar esas condenas, fíjate por dónde. Yo imagino que se habrán cometido un montón de injusticias, porque tal y como lo describes, la imagen que me llega es la de un cazarrecompensas en un momento dado. Una persona que ya le daba igual, pregunto, acusar a quien fuese con tal de llevar una bruja y poderla cobrar, ¿no? Eso se habrá dado también. De hecho, era lo más frecuente. O sea, ten en cuenta que el gran caso de Zugarramurdi, por ejemplo, parte de una envidia vecinal prácticamente, ¿no? Es decir, de cómo una mujer, una vecina, denuncia a la otra y se produce toda una cascada de fichas de dominó que van cayendo y que es precisamente al final el Santo Oficio, la Inquisición, la que pone un poco de orden en todo eso, ¿no? Y reconoce y rectifica y dice, oye, no, aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido brujería, pero ya habían muerto varias docenas de personas. Al final las envidias, las disputas, las ansias de poder, el tema económico, que yo ahí tuve una especie de bicefalia en el libro, porque sí que es cierto que cuando arranqué, en un momento dado determino y planteo que el móvil económico no era importante, pero luego rectifico porque, es decir, no era importante a nivel de cantidades, no eran grandes cantidades que se movían en la caza de brujas, eran cantidades pequeñas, pero eran cantidades muy importantes para los que estaban vinculados, ¿no? Al final habían ansias de poder, de conquistar el terreno que tenía el vecino de al lado, el crecer políticamente, es decir, el juez de turno, cuantas más sentencias firmaba, más posibilidades tenía de ascender en el escalafón social. Entonces, al final resulta que la gran mayoría de sentencias, mejor dicho, de acusaciones, venían dadas por motivaciones más orientadas a lo que decías tú, a las envidias, a los celos, a todo ese tipo de cosas y a la ignorancia, obviamente, ¿no? Sobre todo cuando granizaba. Eso parece ya un cliché, pero era así. Es decir, la gran mayoría de acusaciones venían por granizo, ¿no? Y cuando granizaba, pues había que buscar una culpable y entonces así se calmaba la plebe de alguna manera, ¿no? O sea que la verdad es que sí. Fíjate que hablamos ahora de acusaciones sin fundamento y podemos pensar que nos estamos yendo algunos siglos atrás, pero todavía hoy en determinadas poblaciones, en determinadas localidades, me he encontrado con ese caso recientemente, hace pocos meses, después del confinamiento, ¿verdad? El confinamiento oficial y primero, ¿no? Sí. Me he encontrado con señoras ya con sus 90 y muchos años que señalan la casa de otra mujer en la que afirman que sigue siendo bruja, que sigue viviendo una bruja ahí hoy en día, en siglo XXI. Es decir, sigue ocurriendo. Hoy no hay quien la acuse, digamos, oficialmente, pero con el dedo en determinados pueblos se sigue realizando, ¿no? Sí, fíjate que es curioso porque se habla, ¿no?, de una fecha, siempre se habla de una fecha, yo en el libro la planteo, que es 1782, cuando se condena la última bruja moderna, que era Ana Goldi en Suiza, pero sí es verdad que hubo luego un par de hermanas polacas que fueron sentenciadas también y hubo algún pequeño caso, pero digamos que, como siempre, a los historiadores les gusta poner una fecha, la fecha que sentencia es 1782, igual que el origen o la primera bruja condenada lleva el nombre de Alice Kittler en 1324, me parece, 1324, te hablo de memoria, sí. Imagínate, de 1324 a 1782. Estamos hablando de prácticamente 500 años. Es una barbaridad. Pero
aún hoy en día se sigue señalando a las brujas, se sigue acordando, y no solo eso, que para mí es lo peor, ¿no? Sobre todo en determinados pueblos donde todavía se mantienen las tradiciones muy firmes, no es a la bruja, sino a la familia. O sea, se recuerda que un familiar pasado de fulanito, de menganito, era bruja, y como era bruja, sus hijos, sus nietos, etcétera, siguen teniendo un poco marcado el estigma de la brujería. Sí, 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 lo que dices tú, y señalan la casa, no pases Sí, por sí. allí, se giran y pasan por otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues llegados a este punto yo te pregunto, ¿por qué brujas y no brujos? ¿O hay de los dos Mira, casos? hay de los dos casos, pero sin lugar a dudas, la bruja, la mujer, era la que era muchísimo, bueno, era la más perseguida fundamentalmente. Y ahí, en el libro no lo desarrollo del todo, me dio mucha rabia porque yo creo que es un tema que todavía tiene mucho recorrido, que es la posibilidad de que la caza de brujas hubiera sido un primer intento de cortar de alguna forma la emancipación de la mujer, ¿no? Un primer ataque a un feminismo muy incipiente que se produjo en aquella época. Bueno, fíjate, estamos hablando de 500 años. Pero sí es verdad, ten en cuenta que se producían varios fenómenos y esto es simplemente un tema de sentido común, ¿no? Que a mí me gusta destacarlo, a pesar de que no se desarrolla mucho en los libros de historia, y es que era una época donde las guerras han sido, bueno, moneda de cambio, es decir, no ha habido un periodo histórico donde hubiera más guerras. El hombre habitualmente tenía que marcharse a la guerra. Claro. Era la media de edad del masculina era inferior a la femenina, pues porque fundamentalmente tenía que batallar. Muchas mujeres quedaban viudas, se tenía que buscar la vida. Muchas de esas mujeres se buscaban la vida en muchas ocasiones como parturientas, como recolectoras de hierbas, como curanderas. Correcto. Y además vivían solas y eran viudas, con lo cual, bueno, pues tenían una cierta emancipación por contra de las otras. Y eso, al estatus masculino, obviamente, ahora se diría el patriarcado, ¿no? Podríamos decirlo así, no le gustaba. Y lógicamente siempre se iba por aquella mujer que tenía cierto poder, claro, la que curaba, encima que atendía a los partos, vivía sola. Y a veces se la encontraban por el bosque haciendo cosas sexuales que no eran aquelarres, que en algunas ocasiones eran aquelarres, simplemente era que para satisfacer sus necesidades buscaba lo que fuera viable y escondida. Pues bueno, todo eso el patriarcado del momento no lo podía tolerar. Entonces, cualquier mujer que tuviera un mínimo poder, pues se iba en contra de ellas. Incluso en los juicios, yo hablo, por ejemplo, del brujo de Bargota, te lo encuentro brevemente porque es un caso Sí. muy curioso. Estamos hablando del siglo XVI y era un tipo, un sacerdote que combinaba sus oficios habituales con el noble arte hoy de la nigromancia. Le encantaban los libros extraños y demás. Y sus feligreses pues tenían ciertas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo veían aparecer un día soleado mientras estaban esperando que diera la misa y de pronto el tipo aparecía un día soleado de agosto y aparecía con sombrero, con túnica, llena de nieve, ¿no? Y decía, qué frío he pasado en Montes de Oca. Montes de Oca estaba pues a más de 100 kilómetros de donde vivían, ¿no? Que la gente se quedaba extrañada. Otros días, pues alguno de los feligreses afirmaba haberlo visto volar. Y ya para rematarlo, digamos que los alcahuetes oficiales lo detuvieron porque dicen que había ayudado con una capa de invisibilidad a un conocido malhechor de la época, que era Juan Lobo. De hecho, él lo definió así, no, nos ayudó. Entonces, cuando fueron a detenerlo, cuenta la leyenda, la historia, porque se mezclan un poco las cosas, que el brujo, con tal de escapar, antes de irse con ellos, les dijo, ayudadme a quitarme la calceta, que se me ha quedado un poquito enganchada en la pierna y me molesta. Entonces, uno de los arcabuceros tiró de la calceta y se llevó la pierna. Claro, imagínate, los tipos se quedaron asustadísimos, claro. Se le empezó a quitar, salieron corriendo, él se fue, volvieron y claro, cuando llegaron al puesto, los jefes le dijeron, bueno, ¿ustedes qué han hecho? No, es que está la pierna. ¿Cómo que la pierna? Volvieron al lugar, vieron la calceta, la pierna obviamente, y cuando fueron a echar mano a la pierna no era una pierna, era un tronco que el tipo había manipulado. Total, que al final fue juzgado y lo único que hicieron fue colgarle el San Benito de la época y lo retiraron 2 años a otra parroquia para que no siguiera haciendo sus barbaridades. Eso, hecho por una mujer, seguramente le hubiera costado la hoguera, pero al ser un hombre,
fíjate que las sentencias son muy diferentes entre hombres y mujeres. Por eso yo insisto en ese aspecto, porque creo que es interesante y de alguna manera creo que ya existe algún libro que no sé si el año pasado se publicó, hace 2 años, que relaciona un poquito esa posibilidad de que la caza de brujas fue una caza contra el feminismo, contra la mujer, ¿no? Quizás en el futuro lo veremos más desarrollado porque es una línea muy interesante. Además tenemos esa iconografía de la bruja y el brujo, y es verdad lo que dices cuando nos referimos a la bruja, mujer malvada, capaz de hacer pócimas que pueden causar daño, capaz de hacer maleficios, y el brujo, ese hombre sabio, alquimista, capaz de proveerte de las mejores cosas, ¿no? Es verdad. Simplemente se le ha asignado ese papel maléfico a la mujer, como se le sigue asignando en otras muchas cosas, está claro. Fíjate que es más habitual que a la mujer se le llame bruja y al hombre se le llame hechicero. Hechicero. O mago. El mago Merlín, la bruja tal. Bueno, fíjate que siempre hay esos conceptos y se ha manipulado siempre mucho por ese estilo, ¿no? Pero bueno, es un tema, yo creo que es interesante, ¿no? A nivel, ya te digo, es igual que otros aspectos que a mí me chocan muchísimo. Hace ya un tiempo, en una entrevista con Miguel Blanco, en Espacio en Blanco, me acuerdo que él me citaba, me decía, oye, pero es que hay un estudio histórico reciente que afirma que en España no murieron más de 30 brujas, o sea, no fueron condenadas, juzgadas, sentenciadas y muertas en la hoguera más de 30 brujas. Claro, yo no entiendo, sinceramente, que lo he analizado, lo he visto, no sé de dónde sacan esos datos porque, claro, cualquiera que lea o estudie o analice todo lo que sucedió en España son muchísimas más de 30. Hay un detalle interesante, y eso pasó, por ejemplo, con la bruja de Endrogoto, ¿no? Que muchas de las sentencias, cuando la mujer o la bruja es condenada a la hoguera, al final la sentencia es por hereje o por un crimen cometido o por no sé qué. Es decir, en la sentencia oficial no pone que sea por brujería. Bueno, claro, bueno, pero es que si nos ceñimos a los documentos oficiales es como decir que determinado partido político no se lucró porque desaparecieron. Ya no sé, claro, es que vamos a ver, ¿no? Que me parece ridículo, ¿no? En la situación que estamos. Zugarramurdi mismo, es decir, si es que ya murieron más en la prisión, que eso también es cierto, no todos murieron en la hoguera, no todas murieron en la hoguera, porque es que hubo tantísimas más muertos y muertos que no aguantaron la tortura o que no aguantaron la prisión, claro, que no llegaron a la sentencia. Entonces, hombre, decir que solo murieron 30 y pico personas, pues me parece un poco ridículo, sinceramente. Incluso eso lo he escuchado yo afirmar en conferencias, vamos a decir, muy potentes, esa cifra que tú bien dices, sí. Pero que se cae de madura, está clara que sí, ¿no? Hay una frase, hay una frase, Alfonso, que te he escuchado decir o la he leído por alguna parte, que dice que tu libro es o trata sobre gente que toma decisiones. En realidad es eso. Estamos hablando de la responsabilidad de dar vida o muerte o de hacer sufrir o no a un ser humano. Y había personas que se encargaban de eso. Por supuesto, y además era su oficio, era su trabajo. Y ahí hay una reflexión muy interesante que yo creo que al final es para mí lo que queda de este libro, ¿no? Lo que me gustaría que quedara como conclusión a veces, y es esa diatriba que tenemos siempre entre el bien y el mal, ¿no? La relativización de lo que es bueno y lo que es malo en función de la época que nos ha tocado vivir y el lugar que nos ha tocado vivir. Es alucinante. Tú imagínate que uno de estos jueces de la verdad, uno de estos señores que, yo qué sé, Nicolás Remy, por ejemplo, ¿no? Que vivió a final del siglo XVI, principio del siglo XVII, condenó a más de 900 mujeres, 900 brujas a muerte. Este es un tipo especial porque ya iba obsesionado. De hecho, se dice, bueno, cuentan que una mendiga le lanzó una maldición y que entonces su hijo enfermó y a partir de entonces fue a degüello, ¿no? Como decíamos. Pero lo cierto es que, y a mí me consta cuando analizas la historia y la biografía de toda esta gente, que ya sea por su oficio o por sus creencias, estaban convencidos de que estaban haciendo el bien. Es decir, ellos estaban obligados a condenar a una mujer a la hoguera porque era bruja, y esa bruja era mala, y que esa mujer siguiera con vida era malo para la población y para la sociedad. Entonces, estaba obligado a hacerla porque el fin justificaba los medios, vamos a llamarlo así. Y muchos de ellos pensaban que estaban haciendo un bien a la sociedad enorme. Claro, tú imagínate si alguna de estas personas despertara hoy
y viera cómo han sido condenados por la historia, ¿no? De bárbaros, se quedaría alucinado. O sea, hoy lo vemos como una auténtica barbaridad. Entonces era algo que era totalmente necesario. Hoy nos estarán pasando con otras cosas, cosas que habitualmente que vemos hoy en día a día, que nos parece bueno, coherente y demás. Dentro de 200 años dirán, qué bárbaros los del siglo XXI, qué narices hacían. Bueno, pues eso, perdona, tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Y por eso es tan importante revisar la historia para aprender de los errores que se cometieron. Yo creo que aquí se cometieron muchos. O no. Vete a saber si al final sí que es verdad que las brujas eran brujas. Lo descubramos dentro de 300 años. Claro, pero aquí entraríamos en plantearnos si aun siendo brujas era lo apropiado o era lo justo, pues llevarlas a la muerte, no sé, a un Hombre, tipo... claro. Claro, ahí entramos en ese otro... Y es verdad, te lo iba a preguntar, un poco ya me lo has respondido, ¿cuáles serían las brujas o los brujos? Bueno, las brujas, vamos a hablar de brujas contemporáneas, es decir, ¿a quién se metería hoy en la hoguera por hacer cosas parecidas? A quien, no sé, a quien crea un nuevo software que es capaz de controlar no sé qué cosa, a los científicos, habría que ponerlos como brujos en la hoguera. ¿Quiénes serían hoy en día? Complicado, ¿no? Mira, eso es complicado. Fíjate A que la todos. diferencia, sí, casi, porque depende del punto de vista, ¿no? Porque Claro. fíjate que yo, por ejemplo, la experiencia que tienes lo sabes, ¿no? Como director del Magic, es que lidiamos con numerosos videntes, mediums, algunos de ellos más honestos, otros posiblemente menos honestos, pero sí que es cierto que hay mucha parte de la sociedad que pagaría por verlas en la hoguera, por decirlo, en la hoguera virtual, Sí, es decir, sí, oye, sí. acabar con todo eso. Bueno, yo soy siempre un defensor acérrimo de las libertades, es decir, que cada uno sea libre de hacer lo que Claro. considere, siempre y cuando no se haga daño a los demás, siempre y cuando no engañes fehacientemente a la gente, ¿no? Otros pensarán, lo que dices tú, que son los científicos de vanguardia, la tecnología que está arrasando con todo lo que conocemos, el transhumanismo o el posthumanismo que defiende que seamos todos guapos, bellos, que no tengamos enfermedades y que vivamos inmortalmente, a lo mejor gracias a las máquinas dentro de 200 años. Ostras, lo bueno y lo malo del momento en el que vivimos es que nos permite juzgar y condenar dependiendo del punto de vista donde lo veamos, ¿no? Seguro que a ti y a mí ahora, cualquiera que nos esté viendo, dependiendo del punto de vista que nos vea, estará diciendo qué barbaridad, ojalá les quiten el programa a estos tíos, porque lo que están diciendo es una barbaridad, ¿no? Bueno, eso es algo que vienen diciéndonos en los últimos, no sé si 20 años, o sea que, que da igual, que ese tipo de inquisición ha existido siempre. Oye, cuando estás escribiendo el libro, Alfonso, ¿hay algún momento en el que te pongas de parte? Es decir, ¿hay algún momento conociendo los datos, la información que empiezas a recabar, en el que te sientas más inquisidor y otros en el que te sientas más del lado de las brujas? ¿Te has puesto de parte? Pasa un poco, ¿no? Por lo que tú decías antes, porque te das cuenta de que hay personajes, por eso a mí me interesaba mucho entrar un poco en la biografía, en la vida de cada uno de ellos, ¿no? El hecho de ser educado de una manera y condicionado de una manera, pues te obligaba de alguna forma a ser y actuar como tal. Heinrich Kramer y Jakob Springer, por ejemplo, que fueron los creadores de ese Malleus Maleficarum, que fue la Biblia con la que, bueno, la Biblia, para que lo entendamos, el libro en el que marcaban las pautas de qué era brujería, qué era herejía, cómo se tenía que funcionar. Volvemos a lo mismo. El trabajo cultural que estos dos señores hicieron fue ingente, enorme, porque realmente querían plasmar en un documento algo que ayudara a los demás a detectar a aquellos que tenían pactos con el diablo, porque había que acabar con ellos. Entonces, a mí, ese trabajo, ese dedicar su vida a algo, me parece ejemplar. El problema es que ya lo hemos visto y eso es obvio, estaban equivocados. Claro. Pero me genera cierta empatía. Ahora, por ejemplo, para mí el más grande, por decirlo de alguna forma, es un tal Friedrich Spee, nació en el año 1591, y este tipo escribió un libro que se llamaba El Cautius Criminalis, que precisamente abordaba algo muy complicado para la época, que era, para resumirlo de alguna forma, era los juicios contra las brujas son un fraude. Es decir, desde el momento que una bruja es acusada, ya sabemos lo que va a suceder, porque los juicios están orientados a que al final se juzgue y se condene a la bruja, ¿no? Conoció a más de 500 condenadas y condenados a brujería. Es decir, él las atendía, los cuidaba, y él termina diciendo, esto es tremendo, esta frase a mí, esta reflexión es la que más me impactó, ¿no?
alguien que dedicó su vida a cuidar y velar por las brujas o las supuestas brujas, las condenadas a brujas, y que escribió un libro para denunciar cómo se manipulaban los juicios, y gracias a él se empezó a abolir todo eso en muchos países, dice que no conoció en su vida a ni una sola bruja en todos los casos que hizo. Pero fíjate tú, después de todo eso dices, bueno, pues después de esto, después que ha escrito esto, en cambio nos dice que existe la brujería, que existen las brujas, que existen los pactos con el diablo, pero que él no ha conocido a ninguna. O sea, que aún teniendo la experiencia de todo lo que ha sucedido, sigue teniendo esa creencia impuesta a fuego por la religión de que existen las brujas, la brujería y los pactos con el diablo. Aún en la persona que más hizo por abolir todo eso, ¿no? Fíjate que te iba a preguntar algo que ya no te voy a preguntar. Yo te iba a preguntar si has conocido brujas, pero claro, es que sobra. Alfonso Trinidad, aparte de ser director de Magic, lleva una trayectoria en el mundo del misterio brutal. O sea, que brujas, a conocerlas las has conocido, a verlas haylas. Sí, ¿no? Sobre todo las que se autodenominan brujas, las que no les gusta, que si la Wicca... Que... Claro, hay una serie de movimientos, porque aquí, fíjate que hemos ido dando vueltas todo el rato a la brujería, a las brujas, las condenas y tal, pero al final mucha gente siempre me dice, pero es que al final no has hablado de quién era bruja y quién no, si existían las brujas de verdad, que hacían pactos. Sí, claro, existían mujeres y hombres que trataban de contactar con el maligno para conseguir prebendas, ¿no? Bueno, ¿se le puede calificar de brujas a eso? Pues posiblemente, ¿no? Por lo que entendemos. Hoy en día te dirían que no, que para ser bruja pues tienes que tener unos ciertos conocimientos en unas tradiciones antiguas. Bueno, yo entiendo que el concepto de brujería y de bruja es ese, ¿no? El tratar de tener unas aptitudes conseguidas mediante pactos con el maligno posiblemente, ¿no? Entonces, lo demás pues son curanderas, sanadoras, hechiceras, hay muchas otras cosas adicionales a lo que sería la brujería y a la bruja. Mira, y ahora que no nos escucha nadie y que tú has tenido contacto con un montón de personas que afirman serlo, ¿la bruja de hoy en día se coge el subidón con ron y Coca-Cola o siguen utilizando plantitas extrañas de los bosques? Yo creo que ambas. Y plantitas extrañas, y ya ni te cuento. Claro, es que fíjate que estamos hablando de lo que conocemos aquí tradicionalmente, pero vete a la selva central peruana. Con la ayahuasca, por ejemplo, los chamanes, no deja de ser eso. Es que no deja de ser eso, ¿no? Entonces, es curioso cómo cambiamos o cómo se acepta más a una determinada figura porque queda bien. El chamán, históricamente, parece que nos atrae de una manera increíble. En cambio, la bruja es algo como, cuidado, ¿no? Pues el chamán no deja de ser un brujo, una bruja que utiliza artes que teóricamente son vetados por el resto de la población para acudir a poderes sobrenaturales, ¿no? Y existen aquelarres y existen situaciones en que las mujeres y los hombres se reúnen para, se supone, el maligno nos conceda pues grandes beneficios en nuestra vida. Alfonso, yo no sé si tú tienes el dato o la percepción de si se afronta igual el tema de la brujería en el periodismo del misterio en España que fuera de España. O te lo planteo de otra manera. El periodismo de lo misterioso, de lo enigmático, de lo insólito, ¿aquí en España ha maltratado a la brujería en comparación con otros lugares? ¿Tienes esa percepción? Mira, pues es posible, ¿no? Mira, aquí hay un problema en España. Nos vamos a meter en un berenjenal ahora a lo mejor, ¿no? Pero a ver si se me entiende bien. Dentro de lo que llamamos mundo del misterio están los periodistas de carrera que han estudiado ciencias de la información, que tienen su título, que se han dedicado al periodismo. Están los investigadores, luego hay divulgadores, luego ha aparecido una entidad nueva en los últimos años que habitualmente no estaba en el mundo del misterio, que son los historiadores, de carrera también, y que se han incluido aquí. Y hemos metido dentro de lo que llamamos el mundo del misterio temas o cuestiones que no tienen demasiado que ver con lo que hasta hace 15 o 20 años abordábamos dentro del mundo del misterio. Entonces la brujería tiene dos conceptos diferentes a mi modo de ver. La historia de la brujería, es decir, analizar, determinar qué sucedió, que es lo que yo he hecho con este libro sin ser historiador. El folclore de la brujería, ¿no? Correcto, que está muy bien. Entonces tú ves muchos historiadores pulular por el mundo del misterio, pues dando vueltas hacia este tema, que es apasionante. Pero en el mundo del misterio lo que se ha abordado siempre, o lo que ha interesado siempre, es saber si las brujas existen, si esas brujas que se supone que existen realmente consiguen tener pactos
con el maligno. Es decir, si existe la posibilidad de pactar con esa entidad maligna, si existe el maligno y si esos rituales realmente tienen una incidencia, es decir, que funcionan. Eso es lo que siempre nosotros hemos movido. Y parece que ahora, o desde un tiempo a esta parte, eso no está bien tocarlo, ¿no? Porque como es un poco ridículo. Es como los ovnis, ¿no? Siempre hemos... Ahora, ovnis, por favor, no seas niño, ya no existen. ¿Qué pasa? Ya no existen los ovnis, ni eran extraterrestres. Antes estaba bien visto y todo el mundo hablaba abiertamente de que eran extraterrestres o que podían serlo. Ahora ni lo menciones, ¿no? Porque parece que eres un ridículo. Los ovnis siguen apareciendo. Una de las hipótesis posibles sigue siendo extraterrestre. Las brujas siguen habiéndolas en todo el mundo. Sigue habiendo mujeres que hacen pactos y que hacen rituales y que hacen hechizos que según algunos funcionan. Eso es lo que siempre el mundo del misterio, el investigador, el divulgador, ha tratado de analizar, ¿no? El historiador ahí poco tiene que hacer, ¿no? Porque no es su función el ir a buscar a una bruja y saber si el ritual funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque el historiador, en este caso he puesto ese ejemplo, no tiene las herramientas o no tiene los conocimientos suficientes para hacerlo. Tampoco lo tiene a lo mejor el divulgador simple, ¿no? El periodista puede hacer una investigación, el científico, el analista, el físico. Los problemas de siempre que ha tenido el mundo del misterio, que no hay una disciplina, sino que tienes que saber de todo un poco para tratar de saber si te están colando un gol o realmente ahí hay un fenómeno extraño que investigar y que abordar. Te voy a quitar unos cuantos minutos más y ahora hablabas de meternos en un charco, ya me conoces, pues venga, toma otro charco. Le estoy preguntando en general, no solo en el programa, sino cuando hablamos por teléfono, cuando conversamos de alguna manera con otros divulgadores del misterio, les estoy preguntando lo mismo. ¿Qué opinión tienes tú del fenómeno Urbex? Estas personas que llegan a casas abandonadas, graban un vídeo y lo venden como una investigación de misterio. ¿Lo venden o lo ofrecen como una investigación de misterio? No sé si tienes opinión sobre ese fenómeno, que se ha metido de lleno. Mira, fíjate, además, hace poquito, hace unos días, tuve una experiencia muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, típico, estás en las redes sociales, creo que era Facebook, y me pide amistad, pues una persona que teníamos en común 70, 80 amistades. Yo cuando tengo más de 30, 40 amistades en común, generalmente acepto, porque entiendo que de alguna manera, pues tal. Bueno, y al final me manda un mensaje para pedirme que me suscriba a su canal. Cuando miro su canal es precisamente un tema de investigaciones, de ir con la cámara a lugares abandonados y demás, y no le di. Al día siguiente tenía un interrogante y ¿por qué no le has dado a...? ¿Sí? Y digo, bueno, perdona. Y digo, ¿perdona? Sí, es que te he invitado y no has dicho que no te interesa. Y digo, pues mira, la verdad es que no. Entonces, ¿por qué me has aceptado la amistad? Digo, bueno, vamos a ver. O sea, fíjate que se ha relacionado mucho el mundo del misterio con este tipo de experimentos, ¿no? Que están bien, oye, que cada uno haga lo que quiera. Yo puedo ir a un lugar abandonado, coger, ir allí, investigar, hacer el paripé, que suenan unas alarmas. Uy, que son unas alarmas que me han... Uy, qué miedo, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Otra cosa es que tú vayas a un lugar abandonado donde se supone que ocurren sucesos paranormales, que quieras ir con unas cámaras infrarrojas, con unas grabadoras para captar psicofonías. Bueno, oye, es una investigación rudimentaria si quieres, pero es una pequeña investigación. ¿Lo puedes hacer mejor o peor? Vale. Ahora, no me vayas con cosas que son auténticas barbaridades, ¿no? O sea, es decir, aquí todo el mundo va a casas, todo el mundo consigue psicofonías, todo el mundo... tengamos un poquito de criterio y como mínimo, yo lo pido por favor, o sea, todos estos que vais a estos sitios que, oye, que es muy digno, pero analizad un poquito, investigad antes a dónde vais. Claro. ¿Qué lugar es? Es decir, oye, ¿es una casa abandonada? Porque me han dicho, no, ostras, iros a ver un poquito quién vivía allí, qué hay. Eso es muy interesante, la verdad que es bonito y vas, entonces, pues puedes analizar un poco una serie de cosas adicionales. Y si tienes alguna vivencia allí, pues perfecto. Pero hay mucho de show y lamentablemente pues lo mismo, ¿no? Está haciendo mucho daño porque volvemos a lo que hablábamos al principio. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a colgar algo en las redes. Claro. Y si eres un poco gracioso, lo haces medianamente bien y te ríes, bueno, lo peor de todo es que a veces no eres gracioso, lo haces mal. Estás engañando a la gente y encima tienes miles y miles de descargas, ¿no? Y cómo tú ayudas o defiendes a la gente que está viendo eso y les dices, señores, esto es una auténtica patraña, no puedes, ¿no? Entonces ahí hay un peligro importante ahí. Y lamentablemente hoy está sucediendo un poco eso, ¿no? Los grandes programas
disculpa porque todavía estoy con un Sí, constipado está fastidiadillo, sí. Las grandes descargas, los grandes programas, la gran mayoría de ellos es precisamente esto. No diré basura, pero es un show, pero un show encima mal hecho. Entonces, hemos llegado a una cultura de la inmediatez, ¿no? De que la gente lo que quiere es estar entretenida, sobresaltarse y ya está. La cercanía, posiblemente. Y eso también es para reflexionar, porque quizás quienes lo estamos haciendo mal somos tú y yo, y los demás que hacemos programas de este tipo. No estamos sabiendo llegar a la gente, no estamos sabiendo comunicar adecuadamente. Yo lo único que pido a la gente es que tenga un poquito de sentido común, es lo que siempre digo, ¿no? Que intenten analizar la información que le están dando, que busquen segundas opiniones, que traten de ver quién es el que les está hablando y qué recorrido y qué bagaje tiene. Bueno, yo sé, yo pongo Juan Carromero, pongo Alfonso Trinidad, hombre, algo hemos hecho. Un pequeño currículum tenemos. Perdón, hay gente que no sabe prácticamente ni hablar. Entonces, vamos a ver, que te están diciendo cosas que no tienen sentido. Tengamos un poquito de cuidado. Los culpables no somos nosotros, a veces el público hay que pegarle también una fuerte colleja, ¿no? Claro que hay que darla, sí, sí. Bueno, pues aprovechamos para dar una colleja a quien la merezca en este momento. Alfonso, igual es que nos estamos haciendo viejos. Sí. El otro día me lo decía Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Años y Enigmas, hablando de varios temas. Decía, Alfonso, que somos veteranos ya, hombre, que somos veteranos. Y digo, madre mía, pero que no hemos cumplido 50 todavía, que yo al menos no he cumplido 50 todavía, que estamos ahí. Estamos todos en la frontera, ¿no? Es verdad que hay un periodo ahí del 71 al 73 en el que hay mucho veterano que apuesta por esa divulgación más clásica, si la queréis llamar así, o más de antes, y que, bueno, nos planteamos mucho eso de ¿estaremos viejos? ¿Estaremos fuera de lugar? Bueno, pues no lo sé. En fin, que lo diga la gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Alfonso, acabo. Yo puedo afirmar, doy fe, de que tú puedes presumir de tener muy buenos amigos. ¿Puedes presumir de tener malos amigos también? O sea, enemigos, mejor dicho. ¿Puedes presumir de tener buenos enemigos? Mira, fíjate que es algo que está sucediendo en los últimos años y yo siempre he tenido he presumido, como tú decías, de no tener enemigos, no tener demasiados enemigos, ¿no? Bueno, quizás pues porque tampoco es que me apareció en demasiados medios, no me gusta tampoco, y tú lo sabes, no insulto, no digo, sí que soy polémico en algunas ocasiones con lo que digo y con lo que defiendo, pero siempre trato de ser coherente y no ser demasiado agresivo. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, quizá por la dirección del Magic, no lo sé por qué, sí que ha habido una serie de personajes que se han convertido como en enemigos. Pero fíjate que curiosamente, sin yo saberlo, ¿no? Es decir, cuando tú intentas conocer a alguien y decir, ostras, pues mira, fulano, ¿no? Ah, pues no lo conozco, no me importaría tal. Uy, no te puede ni ver, ¿no? ¿Y por qué? Pero si no nos conocemos, ¿no? Sí, una serie de cosas absurdas. Y luego también, obviamente, porque ha llegado a un punto también de que uno se tiene que mojar y opinar sobre estos programas y algunos personajes que están haciendo daño. Entonces, llega un momento de decir, oye, mira, ya llevo muchos años en esto como para que me vengáis a decir, ostras, es que fulano es un crack, o que fíjate qué investigaciones, fíjate que ha hecho, pero no, que os está engañando, jolines, que os está diciendo barbaridades, que no tiene ni puñetera idea, que está haciendo mucho daño. Entonces, bueno, hay que tener un cierto momento crítico para estas cosas, ¿no? Y bueno, si se tiene que decir, o sea, yo lo que no voy a hacer es un programa para decir, fulanito haces, no, pero si me preguntan o valoramos o sale a colación, pues yo diré, oye, mira, no estoy de acuerdo. Yo, si se puede decir, pues se dirá, es así, hay que hacerlo. Yo no sé si fue por el 2003 o 2005 cuando formaste parte de Ángulo 13 por primera vez y ya fuiste polémico, lo recuerdo, tú también. Sí. Luego ha llovido mucho a lo largo del tiempo y me estaba acordando yo ahora, el abuelo Cebolleta, que no hace sino 2 o 3 años yo me atreví a escribir un artículo en el que se titulaba "Me declaro disidente del periodismo del misterio", y me cayeron piedras hasta en el higadillo, porque puse sobre el texto mi opinión sobre el periodismo del misterio actual que se hacía, ¿no? Es decir, el gran enemigo, y por eso te lo preguntaba antes, a veces lo tenemos en el mismo gremio o en el mismo círculo, ¿no? En el que nos movemos. En fin, ¿qué más da? Vamos a cenar lo mismo y vamos a ser igual de felices, también hay que decirlo.
Pues sí. Mira, ¿y sabes cuál es el gran problema del mundo del misterio, ya que estamos hablándolo y ya lo dejo ahí? Los que todavía no lo conocen, o sea, el gran problema es los que ya llevan muchos años y tienen su trocito de pastel, y los que vienen detrás que quieren su trocito de pastel pensando que el pastel es impresionantemente jugoso, increíblemente jugoso, y cuando llegan, le dan su trocito de pastel, se da cuenta y dice, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, si es que esto no me da ni para hincar el diente. Dice, bueno, es que esto es lo que es el misterio. Entonces no se lo creen. Dice, claro, porque fulano y mengano se están forrando. Yo lo dije también hace poco. Yo dudo que haya más de 20 personas en este país que estén ganándose bien la vida con el misterio. Lo dudo. Y cuando digo bien, me refiero a ganar algo más de un sueldo normal, sí. Correcto. Pero es que la gente se cree que uno hace un programa o que tiene descargas. No. O que está en la radio y... No, pero sí, a veces hay que pagar por estar en la radio y si no tienes publicidad te cuesta el dinero. Y si no te dan el programa gratis pero no te pagan un duro por hacer el programa, en emisoras muy importantes, en televisión, por escribir artículos te pagan 150 euros. Un artículo que te ha costado hacerlo 300. Eso lo sabe mucha gente. No hay dinero en el mundo del misterio. Y los que estamos aquí desde hace muchos años, y lo digo yo que tengo el Magic Internacional, tampoco vivo por el Magic Internacional, ni vivo de la editorial, ni vivo de nada. Ojalá fuera así. Los que llevamos mucho tiempo sabemos que eso es así. Y si estamos aquí después de tantos años es porque nos encanta, nos apasiona. Claro. Y si no, no sería así. Entonces, los que vienen de nuevos, que piensan que se van a forrar con esto y que tienen que poner una pose así y hablar de una manera... Sí. Pues efectivamente, no, señor Alfonso, efectivamente. Pues a mí me sabe mal decirles que aquí no hay dinero. No hay dinero. No hay. Si buscan dinero, no lo hay. No solo no hay, sino como entres, te lo pedimos. O sea... En fin. Entre otras cosas. Alfonso, que me apetecía esta noche hablar un ratito contigo. Como has visto, no hemos destripado el libro, porque siempre lo diré, no me cansaré. Un libro está para ir a comprarlo, palparlo, olerlo, seducirte con él y llevártelo. Lo estamos viendo a lo largo de esta entrevista, estamos viendo la portada de tu magnífico libro, Casa de Brujas. Espero que todo se vaya enderezando, que Magic el próximo año venga con triple fuerza, con renovadas fuerzas, y que todo este susto en el que estamos viviendo, Alfonso, pues quede en eso, en una cosa del pasado, de lo que hablaremos, aquella famosa pandemia del 2020, dentro de 20 años, tú y yo en un programa de radio. Esperemos que sí, más viejos, más calvos, más gordos, seguramente todo eso será así. Calla, lo de gordo no me lo nombres, por Dios, estoy empezando dieta hoy. Bueno, pues, oye, hazlo, que yo en el confinamiento perdí 15 kilos, ahora he recuperado 8, pero bueno, me voy manteniendo ahí, o sea que eso es bueno. Esperemos que sí, sobre todo esperemos que, oye, que la gente que le encantan estas cosas de las que hablamos y que quieran dedicarse, que lo hagan de verdad porque lo tienen dentro, lo llevan dentro y que no se busquen complicaciones, que se acaben las puñaladas, que quizás eso es lo peor del mundo del misterio, lo que ha acabado, lamentablemente, yo hace 3 años lo decía y esto me parece que va a suceder así. Y espero que se quede ahí, pero alguno me decía que estaba loco cuando hace 2 años dije que igual para el 2020 o el 2021 ni teníamos revistas de misterio, ni teníamos congresos de misterio, ni teníamos ferias de misterio, ni teníamos nada de nada. Pues ahí estamos, ahí en el alambre. Ojalá que seamos capaces de reaccionar porque algo que parecía impensable en los años 90, ahora mismo estamos casi sin programas, casi sin revistas, casi sin congresos. Echándonos una mano a todos aquellos que les gustan estos temas para que se siga divulgando. Seguro que sí. Amigo, como siempre, un placer. Te voy a dejar escapar que ya son horas. Un abrazo. Gracias, Juanca, un abrazo y aquí estamos para lo que sea necesario siempre. Y si tenemos que destripar a alguien, oye, pues lo haremos, qué remedio. Para la próxima, un abrazo. Un abrazo grande, Juanca. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de cada que... El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Qué interesante todo lo que nos ha contado Alfonso Trinidad. Siempre me quedo con ganas de hablar de más cosas con él, así es que no será la primera y última vez que vaya a estar en Ángulo 13, ya lo ha estado en otras temporadas y prometo que volverá a estar con nosotros con cualquier tema como excusa. Siempre merece la pena hablar
insisto, con los buenos amigos. De brujería se puede hablar desde un montón de ángulos, desde un montón de visiones, desde la visión de la fe, podemos hablar desde la visión estrictamente histórica o simplemente de la visión de un divulgador o investigador de las temáticas del misterio. Es curioso porque a lo largo de los años me he ido dando cuenta cómo en el caso de Canarias la brujería no ha sido bien entendida, insisto, por la mayoría, por los que somos como nosotros, los que son como nosotros, personas comunes. Y lo diré en positivo, personas comunes, pero bien avenidas. Bueno, pues la brujería en Canarias está contaminada en el ideario imaginario también popular por lo que nos ha vendido la literatura, ¿no? El concepto, la noción que tenemos de una bruja es esa mujer enlutada que incluso puede llevar hasta un gorro cónico, ¿verdad? Que tiene una olla donde hace unas pócimas realmente potentes con unos ingredientes, vamos a decir, cutres, tétricos, ¿no? Esos sapos, esas hierbajas de color raro y sabor mucho más extraño. Estamos contaminados por la idea de la bruja ardiendo en la hoguera, o esa bruja que solo se mueve con sigilo por la noche. En Canarias, ¿cómo era la bruja? Bueno, aquí podríamos hacer, insisto, auténticos tomos hablando de la brujería en Canarias, pero permíteme que te robe unos minutos de la noche para comentarte algunas cosas. La bruja en Canarias es una bruja endémica. A diferencia de la centroeuropea o incluso la castellana, la bruja en Canarias, a través de la oralidad, de la antropología oral o viva, ha sido, digamos, vestida con unos ingredientes muy específicos. También es cierto que fuera, ya no digo fuera de Canarias, incluso dentro del archipiélago, hay quien tiende a confundir de diferentes prácticas y agruparlas todas en conceptos brujeriles. Hay 1000 maneras de clasificar la brujería en Canarias. Hay 1000 clasificaciones posibles. Permíteme que haga algo muy simple, que sé que a algunos no le va a gustar que haga este resumen, van a decir que es impreciso. Bueno, los puristas siempre van a estar. Yo les felicito y les deseo felices noches. Vamos a hacer una clasificación muy sencilla. Insisto, hablamos de brujería en Canarias. Podríamos clasificarlo así. Estarían las brujas, estarían también las hechiceras, curanderas y las rezadoras o santiguadoras. Entre ellas pueden intercalar, y hay que decirlo también, estoy hablando en femenino, porque bien lo apuntábamos en la entrevista anterior, porque todo lo que tenía ciertas connotaciones de maldad o discriminatoria se le atribuía a la mujer, pero también había brujos, hechiceros, curanderos y rezadores. Empecemos por las brujas. La bruja en Canarias sí tiene algo en común, depende en qué corriente nos movamos. Dentro de la brujería habría 2 tipos principales, que sería la bruja satánica o diabólica, que esta sí está entroncada con la bruja europea, bueno, la del resto de países occidentales, que sería una bruja que rinde culto al demonio, al diablo, a través de determinados rituales. El más conocido y característico, por supuesto, el aquelarre, sirviéndose de determinados ungüentos, sustancias, cánticos, bailes, incluso la presencia del fuego, ingredientes icónicos que van a estar siempre presentes en, digamos, este tipo de ritualísticas de la bruja satánica o diabólica, incluso luciferina. Pero luego está la que es endémica, la bruja canaria, que es la que denominamos o denomino bruja folclórica. La bruja folclórica o la bruja canaria tiene determinadas capacidades muy concretas. Insisto, recogidas a través de la tradición oral. La bruja en Canarias es capaz de transformarse en determinados animales, principalmente perros, gatos, cerdos, cabras o incluso burras. Pero que además la bruja tiene unas facultades que le han venido, que ha recibido de forma innata. Se cuenta que incluso pueden saltar generaciones. Pongamos el ejemplo, si una abuela es bruja,
su nieta tiene todas las papeletas para hacerlo. Bien, pues además utiliza esas capacidades, esta buena mujer, para causar el temor en los caminantes, en los cruces de caminos, en los montes, en los campos. Para causar el temor e incluso la burla, para burlarse de ellos. Y también hay que apuntarlo, la bruja en Canarias, esta bruja tradicional, se caracteriza por ser una mujer sexualmente marcada. O dicho de otro modo, que estamos en horas en las que podemos decirlo, una mujer con muchísimo deseo sexual. De hecho, en todas las historias, o casi todas las historias que recogemos de forma oral sobre brujas, hay siempre alguna pincelada de morbo o sexualidad. Luego estaría la hechicera, esa mujer que va adquiriendo conocimientos a lo largo de su vida y conoce los remedios para diferentes, vamos a entrecomillar, patologías, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, pero podría ser aproximado. Una mujer que se acerca a esta hechicera y le dice que su marido ya no la quiere como antes, ya no le presta atención, ya no le da calor a la mullida cama. Y aquella mujer hechicera le dice: tú no te preocupes, que con estas hierbitas y este remedio que te voy a dar, si se lo das en sus comidas, seguro que vuelve a quererte. Bueno, y luego hay un pago, es la voluntad, pero siempre se espera recibir un cobro por aquel servicio que se ha prestado. La curandera, capaz de arreglar determinadas patologías, ¿no? Imaginemos un codo doblado y te lo recoloca, o un hombro, ¿no? Esto se sigue practicando. Y luego estaría la que yo le tengo especial cariño, que es la santiguadora o rezadora, esa mujer capaz de curar lo que yo denomino enfermedades o patologías etéreas que otros no pueden sanar. Patologías etéreas como el buche virado, el mal de ojo, los golpes de calor, creo decirlo bien, la erisipela, otras tantas patologías que con una única herramienta pueden curar, la herramienta de la fe a través de la oración. Estas mujeres con una serie de rezados y un mínimo contacto físico cura estas patologías. Bueno, pues forman parte de ese crisol en el que se han mezclado todas y se han denominado brujas, pero no todo es brujería. Yo quería darte estas pinceladas referidas a la brujería específica en Canarias. Yo sé que ya no son horas para enredarte mucho más, pero permíteme que casi para acabar te cuente una breve historia que me contaba una señora muy mayor en la zona de San Diego, en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Tradición oral, tradición viva. Lo importante es que todavía hoy en día hay quien cree que aquellas historias fueron reales. Cuentan que en la zona de San Diego, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, se dio una historia realmente singular. En esa zona de San Diego vivía una joven que se había echado de novio a un muchacho de una zona bastante más alejada, conocida con el nombre de los Baldíos. Aquella relación no estaba bien vista por la familia de la joven. Decían que ese chico no era buen partido para ella. Así es que la pareja tenía que verse a escondidas. Y de este modo, cada fin de semana, el buen muchacho se acercaba a esa zona de San Diego. Este joven era conocido con el nombre de Eugenio. Eugenio se escondía detrás de las cañas esperando a que esta buena chica, buena joven, su novia, se acercara hasta él, llegase hacia ese punto de encuentro. Y cuenta la historia oral y popular, que estando Eugenio escondido detrás de las cañas, vio como delante de él se hizo presente una perra recién parida. A él le llamó la atención que la perra hiciese un alto justo delante de él, que estuviese detrás de aquellas cañas, pero sobre todo le llamó la atención la mirada del animal. Él interpretó que le estaba mirando con ojos humanos. Y cuenta esta historia que en ese momento la perra se puso sobre dos patas y le habló. Habló al bueno de Eugenio, que en la tradición, quien nos cuenta la historia, se refiere a él como Eugenio. La perra sobre dos patas le dice las siguientes palabras: abandona la luz de la niña, que de sombras
te he visto yo. Y en ese momento la perra empieza a emanar leche por sus mamas. Eugenio, asustado, sale corriendo hacia el claro del camino, hacia el cruce de caminos conocido como cruce de Cañizares, y ve que en lo alto del muro está su novia, riéndose a carcajadas con el refajo al aire, momento en el que exclama: no busques, conejo, tan lejos de tu madriguera. Eugenio sale huyendo y no se sabe nada más de él. Pasó el tiempo, algo más de 2 meses, y la familia de esta muchacha empezó a preocuparse. Dice, bueno, ¿qué habrá sido de este chico que ha dejado tan triste a nuestra hija? Y algunos hombres del lugar se van hasta la zona conocida como los baldíos. Y al llegar allí empiezan a preguntar entre los vecinos qué ha sido de Eugenio, qué ha sido de Eugenio. Y les cuentan que Eugenio se había ido a vivir, hacía ya algunas semanas, se había ido a vivir a Sevilla y se había hecho fraile. Como puedes ver, esta historia resumida, recogida a través de la oralidad de nuestros viejos, de nuestros mayores, tiene ingredientes muy potentes. Una bruja capaz de transformarse en animal, pero además las connotaciones sexuales, recién parida, sus mamas, la frase que pronuncia. Pero además una mujer, una bruja, capaz de convertirse en la propia novia del muchacho, de espantarlo, de hacerlo huir, quizás, y esto es especular, por encargo de algún familiar de la joven para que aquel muchacho no volviese a acercarse a ella nunca más. En fin, con esta historia quiero casi dar el cierre, el punto final al programa Ángulo 13 de hoy. Espero que haya sido un programa para ti entretenido, que te haya servido por lo menos para olvidar la dura o tibia realidad en la que estamos viviendo, de la realidad que también nos intentan vender. Hemos desconectado durante un ratito. Nos encontramos la próxima semana. Ya estamos preparando contenidos. La próxima semana vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver al concepto de la investigación y la divulgación de lo insólito. Pero no te quiero adelantar mucho más. Nos vamos a encontrar en 7 días. Hasta entonces, ten buena semana. Un fuerte abrazo.